Bueno, referente a la salvación, ¿verdad? Así es, porque como eso es el objetivo, ¿verdad?, de todo Claro. cristiano. Muy bien. Vamos a ver entonces, para salvarnos, bueno, como personas adultas que comprendemos, nos habla sobre el pecado. ¿Qué es el pecado? ¿Cómo alejarnos del pecado? Y tal vez no lo voy a desarrollar todo, ¿verdad? Porque para hablar de esto, como dijo usted, tal vez se va más de una hora. Pero voy a dar para los hermanos que nos ven, que también estén interesados en esto de cómo alcanzar la salvación. El Catecismo de la Iglesia Católica nos habla sobre el pecado a partir del numeral 1846, del numeral 1846 hasta el 1875, sobre este punto. Y dice, para empezar, dice: el Evangelio es la revelación en Jesucristo de la misericordia de Dios con todos los pecadores. Lucas 15, por ejemplo, en el ángel anuncia a José: tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y Mateo 1:21 dice: y en la institución de la Eucaristía, sacramento de la redención, Jesús dice: esta es mi sangre de la alianza que va a ser derramada por muchos para el perdón de los pecados. Eso pues lo encontramos en Mateo 26:28, donde dice que el sacrificio de Cristo es lo que nos va a limpiar de los pecados. Parafraseando voy a decir lo que nosotros creemos sobre este punto, sobre la salvación. Primeramente, el bautismo, que es necesario para la salvación. La iglesia pues nos ha enseñado a través de las escrituras que para empezar a formar parte del cuerpo de Cristo, según Primera de Corintios 12:12, que voy a leerles. Primera de Corintios 12:12 dice: las partes del cuerpo son muchas. Es decir, ¿de qué está hablando acá? Del cuerpo, o sea, de la iglesia. Dice, las partes del cuerpo son muchas, pero el cuerpo es uno. Hablando de la iglesia. Y dice, por muchas que sean las partes, todas forman un solo cuerpo. Así también Cristo. Y dice el versículo 13, hemos sido bautizados en el único espíritu para que formáramos un solo cuerpo. Y dice, ya no fuésemos judíos, griegos, esclavos y libres, y todos hemos bebido el único espíritu. Bueno, este texto nos dice que el bautismo nos hace que empecemos a formar parte del cuerpo de Cristo, o sea, de la iglesia. Y sabemos que Cristo tiene una iglesia y que Él dio su vida por esa iglesia. Pero para que ese sacrificio de Cristo llegue a nosotros, tiene que ser principalmente a través del bautismo que nos habla aquí, 1 Corintios 12:12. Bueno, estando bautizados, tenemos que cambiar nuestra vida, abandonar todo el camino de pecado. Eso es lo que la iglesia nos enseña.
Si somos borrachos, ya dejar la borrachera. Si somos ladrones, dejar de robar. Si somos asesinos, dejar de matar. Si somos adúlteros, dejar de adulterar. Si somos, bueno, todos estos pecados que atentan contra la santidad de Dios, debemos de dejar todo eso. Pero para que nosotros podamos ser perdonados por Cristo, Cristo nos dio su vida por nosotros para perdonarnos. Pero nosotros, la iglesia, a través de las escrituras nos enseña que debemos despojarnos de nuestros pecados, y la forma de hacerlo es a través de la confesión por medio de un ministro. Cristo nos perdona a través de un ministro, porque Él les da la potestad para perdonarnos. Habiendo sido perdonados y estando en gracia de Dios, debemos de recibir o de comer el cuerpo y la sangre de Cristo, que nos habla pues también las Sagradas Escrituras en el Evangelio según San Juan capítulo 6 versículo 48, que nos dice que debemos de comer el cuerpo de Cristo y beber su sangre para así poder tener vida eterna. Bueno, habiendo hecho esto, practicar la justicia, ayudar al prójimo, enseñar al que no sabe, dar sepultura a los difuntos, dar techo al forastero, darle comida al hambriento, darle de beber al sediento, y vivir conforme nuestra fe, es decir, hacer lo que yo creo. Si yo he creído en ese Cristo que me salva, pues practicar lo que ese Cristo me pide que yo haga. Debo de tener fe, esa fe sin la cual pues es imposible agradar a Dios, y debo de practicar la justicia, las obras de misericordia, para poder alcanzar esa salvación que nos habla Mateo 25 del 34 en adelante, que nos dice claramente que vamos a ser juzgados por lo que nosotros hayamos hecho según nuestras obras, donde nos dice que tuve sed y me diste de beber, tuve hambre, me diste de comer, fui forastero, me recibiste en tu casa, estuve en el hospital, fuiste a visitarme, estuve en la cárcel, llegaste a visitarme. Y esto es lo que el Señor nos pide, esto es lo que Él quiere que nosotros hagamos. No solamente que digamos que sí, yo soy cristiano, que tengo fe, sino que esa fe la pongamos en práctica. No me basta a mí andar con la Biblia, no me basta a mí andar con un crucifijo, no me basta a mí predicar. Si es Primera de Corintios 13, dice que de nada me sirve a mí tener tanto conocimiento, de nada me sirve a mí hablar en lenguas, de nada me sirve a mí sacrificarme, hacer ayunos, vigilias, mortificar mi cuerpo, si no tengo lo principal, que es el amor. De nada me sirve. Entonces, hay mucho que decir sobre la forma con que nosotros nos podemos salvar, pero como lo dijo él también, nos llevaría tal vez una hora a cada uno, ¿verdad? Decir lo que se necesita para la salvación, pero esto es pues algo parafraseando, ¿verdad? Lo que nosotros debemos hacer, lo que nosotros creemos o lo que nos han enseñado para poder pues alcanzar la salvación. Y como pues podemos ver, la Biblia pues es bastante amplia, bastante profunda en todos estos sentidos. Nosotros pues estamos obligados a guardar lo que nos enseña Jesús a través del Nuevo Testamento y las enseñanzas que de la Biblia para nosotros, porque dice primera de Pedro 1:20 que nosotros no podemos interpretar las escrituras a nuestra forma, a nuestra manera de pensar. Por eso la iglesia pues nos ha hecho un catecismo. Catecismo viene de catequesis, catequesis es enseñanza,
Y aquí tenemos nosotros pues enseñanzas con base a la escritura, y como podemos ver es bastante amplio. Y si nosotros pues queremos alcanzar esa salvación de la manera que podamos, debemos ir conociendo las escrituras, y para que no nos confundamos, para que no nos pase lo que ha pasado a lo largo de los siglos, que viene una persona, empieza a leer la escritura, le entiende a su manera y termina fundando una congregación. Luego viene otra persona, agarra la misma Biblia, empieza a leerla, y según el Espíritu Santo les da a entender otra cosa diferente a la que entendieron, a lo que entendió el otro. Y así hoy tenemos más de 60,000, 70,000 grupos diferentes, que todos pues argumentan tener la verdad o enseñar la verdad. Y cada uno pues enseña un poco distinto al otro. Sobre la salvación que estamos tratando pues en este punto, hay muchos puntos, hay muchos pasos a seguir, y para eso Jesús instituyó una iglesia. Jesús, iglesia no son 4 paredes, iglesia no es un techo, no para nada. Iglesia es un grupo de personas que están haciendo la voluntad del Señor, y que esta iglesia, pues como lo muestra la Biblia y la historia, existe desde Cristo hasta nuestro tiempo. Es decir, Jesucristo en Mateo 28, 19, 20 dice, les da una promesa y dice: yo estaré todos los días con ustedes. Es decir, a esa iglesia Jesús jamás la iba a abandonar, y la iglesia no iba a dejar de ser por un tiempo y luego iba a surgir, sino que según pues nos dice Jesús no miente, esa iglesia iba a estar presente durante toda la historia. Y lo podemos ver, por ejemplo, Mateo 28, 20 dice: y enseñándoles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de la historia, es decir, hasta el final del mundo yo estoy con ustedes. Y Efesios 5, 29, por ejemplo, nos habla de esa iglesia, y dice, vamos a ver qué es lo que dice. Así también, el 28, dice: así también los maridos aman a sus esposas como aman a sus propios cuerpos. Amar a la esposa es amarse a sí mismo, y nadie aborrece su cuerpo. Aquí quiero que empecemos a entender esto. Nadie aborrece su cuerpo. Al contrario, lo alimenta y lo cuida. Y eso es justamente lo que Cristo hace por la iglesia. Bueno, con esto nosotros podemos darnos cuenta que Cristo prometió estar con su iglesia, y aquí dice que Él la alimenta y la cuida. Y algo que Jesús cuida, algo que Jesús alimenta, no puede terminarse así por así, sino que debe persistir. Y hasta nuestros tiempos sabemos que existe una iglesia, que es la que Jesús dejó, y que pues es a la que yo pertenezco, que es la Iglesia Católica. Y dentro de esta iglesia yo debo practicar la justicia, el amor, la caridad, la santidad, la fe, y obedecer a los ministros que Jesús dejó para guiar a su rebaño. Hay mucho que hablar sobre la forma con la que nosotros podemos salvarnos, pero esta es pues una parte de lo que yo quería exponer. Usted me preguntó sobre la salvación, qué es lo que a nosotros nos enseñan sobre la salvación, cómo podemos alcanzar la salvación, y esta es parte, ¿verdad?, de lo que tal vez hay temas más profundos, pero yo lo dije así por encimita. Sí, pues. Una pregunta tengo. Ajá. Mencionabas el bautismo. Ajá. Por ejemplo, según lo crees, según te lo han enseñado, la edad adecuada para bautizar al candidato, ¿cuál es la edad indicada? Bueno, la edad
no importa. Puede ser un anciano de 99 o de 100 o de 101 años. La iglesia no hace acepción de personas porque Dios no hace acepción de personas. Para Él todos somos igual. Desde el nacimiento hasta el día de nuestra muerte. Somos igual para Él. No importa si la persona ya es un anciano o si es un niño recién nacido. Eso es lo que nosotros creemos. Y si usted quiere, no sé si usted quiere alguna base bíblica de esto. Si las tuvieras, que me hablara algo. Por ejemplo, la controversia que hay en esto es, por ejemplo, el ministrarle el bautismo a un bebé. Ajá. Si nosotros vamos a las Sagradas Escrituras, Ajá. quiero que me puedas dar un versículo clave, claro, en donde nos hable acerca del bautismo que se le puede ministrar a los niños. Muy y bien. luego yo te voy a llevar a unos versículos bíblicos para Ok. llegar a Muy una bien. conclusión, ¿no? Excelente. Bueno, de acuerdo. Bueno, para empezar, yo quiero tocar un punto que a mí pues me... ¿Está bien la transmisión? Sí. Bueno, para empezar, yo quiero tocar sobre el bautismo. De eso nos vamos a centrar entonces. Bueno, debemos de aclarar algo. La Biblia no dice ninguna edad. La Biblia no dice niños, ni tampoco dice adultos. Por lo tanto, nosotros debemos de interpretar qué es lo que se puede bautizar o no. Entonces, debemos de aclarar esto. En la Biblia no dice ninguna edad, no dice 16, no dice 8 días, no dice 5 meses, no dice 20, 30, 40 años, no lo dice. Por lo tanto, debemos nosotros de interpretar los textos que hablan sobre el bautismo. ¿Y qué significa para nosotros? ¿O por qué nosotros como cristianos católicos decimos que se puede hacer a cualquier edad sin importar bueno, lo que estábamos diciendo, valga la redundancia, sin importar la edad? Para empezar, yo quiero que entendamos un texto de Mateo 16:15. Y aquí vamos a ver también lo que el contexto o el texto paralelo, como se llama en las iglesias. Bueno, Marcos 16:15 dice lo siguiente: y les dijo, vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva a toda la creación. El que crea y se bautice se salvará. El que se niegue a creer será condenado. O el que en la versión suya, ¿Lo leo? sí, claro, el 16. Dice, respondiendo 16:15, él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, No estamos ahí, es Marcos. Marcos, Mateo, ¿y qué dijiste? Marcos. Yo leí Marcos. ¿16:15, ¿verdad? Así es, y 16. Dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Bueno, aquí muchas veces se ha utilizado este texto para negar el bautismo a los niños. Pero el texto, si nosotros le ponemos cuidado, si malinterpretamos este texto, podríamos estar condenando a los niños. Porque dice estrictamente, el que no crea será condenado. Entonces, si entendemos este texto mal o si lo interpretamos de manera equivocada,
podríamos estar diciendo que los niños al no creer son condenados, pero sabemos efectivamente que no es así, porque dice, el que no creyere ya está condenado, según la versión que él tiene, y la mía dice, el que no crea será condenado. Entonces, si interpretamos eso a los niños, ahí estaría diciendo que los niños están condenados porque no creen. Pero efectivamente no es así, porque Mateo 28, 19 y 20 nos va a decir el mismo texto, y vamos a entender que a quién les está hablando Mateo y a quién les habla San Marcos. Y Mateo 28, 19 y 20 dice, vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Es decir, todos, dice que hagan que todos los pueblos, en todos los pueblos hay niños, definitivamente, y dice, hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles. Aquí dice, bautícenlos, y posteriormente dice, enséñenles a cumplir lo que yo les he encomendado. Aquí pues podemos entender eso. ¿Qué es lo que está diciendo primero? Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a cumplir lo que yo les he encomendado. Bueno, esto es, ¿verdad?, apenas el comienzo del tema. Si vemos, por ejemplo, allá en Hechos 2, 38 y 39, vamos a leer lo siguiente. Pedro les contestó. Pedro estaba hablando con adultos. Esto hay que tenerlo claro. ¿Con quién estaba hablando Pedro? Con adultos. Los adultos le preguntaron, ¿qué debemos hacer para alcanzar la vida eterna? Pedro les contestó, arrepiéntanse y que cada uno de ustedes se haga bautizar en el nombre de Jesús el Mesías para que sus pecados sean perdonados. Escuchen lo que sigue. Entonces recibirán el don del Espíritu Santo. Hasta aquí Pedro les está hablando a los adultos, pero el texto sigue, dice 39, porque el don de Dios es para ustedes y para sus hijos. Aquí cuando hablamos de hijos, si yo tengo un hijo, no va a empezar a ser mi hijo hasta que sea adulto, sino que va a empezar a ser mi hijo desde que es un niño, y para él es la promesa del Espíritu Santo. Ahora, podríamos muchas veces entender que, por ejemplo, podríamos entender que como Jesús se bautizó de adulto, pues nosotros estamos también obligados a bautizarnos de adultos, o debemos de bautizarnos de adultos. Más sin embargo, el bautismo de Jesús no es el bautismo nuestro. El bautismo que recibió Jesús era el bautismo de Juan, no era un bautismo cristiano, por lo tanto no es el mismo que nosotros recibimos. Yo no recibí el bautismo de Juan, sino que el bautismo de Cristo. Y el bautismo de Juan efectivamente era para los adultos, pero llegó el momento donde ese bautismo ya no sirvió para nada, sino que los que habían sido bautizados por Juan tenían nuevamente que recibir el bautismo de Cristo, por el cual se recibía el Espíritu Santo. Esto lo podemos ver en Hechos 19. Hechos 19, vamos a leer desde el 1. Dice, mientras Apolo estaba en Corinto, Pablo llegó a Éfeso, atravesando las regiones altas. Encontró ahí algunos discípulos y les preguntó, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando abrazaron la fe? Le contestaron, ni siquiera hemos oído decir que se reciba el Espíritu Santo. Pablo les replicó, entonces, ¿qué bautismo han recibido? Respondieron, el bautismo de Juan. Estos discípulos ya habían recibido un bautismo, el de Juan.
Pero vamos a ver qué es lo que les dice San Pablo. Si les dice, bueno, esténse ahí, no hay ningún problema, sino que vamos a ver qué dice. Entonces Pablo les explicó, si bien Juan bautizaba con miras a un cambio de vida, eso era porque bautizaba Juan, con miras a un cambio de vida. Pedía al pueblo que creyera en aquel que vendría después de él, esto es en Jesús. Al oír esto, se hicieron bautizar en el nombre del Señor Jesús. Es decir, volvieron a recibir el bautismo de nuestro Señor Jesucristo. Aquí vemos que el bautismo que hacía Juan a los adultos ya no era el mismo bautismo que es para nosotros, es el bautismo cristiano. Pero no sé si ustedes ya saben, pero con el perdón de usted, pastor, cuando un protestante habla con un católico que no sabe de Biblia, cuando un protestante le enseña a una persona que no sabe, le enseña que Jesús se bautizó de adulto y que ese es el ejemplo que debemos de seguir porque Él lo hizo de adulto. Pero en ningún momento mencionan que a Jesús a los 8 días lo llevaron al templo para hacerle algo. Y no fue a presentarlo. Y lo vamos a leer aquí de la Biblia, Reina Valera. Y lo vamos a encontrar en el Evangelio según San Lucas 2:21. Y esto es lo que muchas veces a mí me indigna, que cuando le quieren enseñar a la persona, no le enseñan completo el tema, sino que se los enseñan a medias. Entonces la persona, cuando no sabe, cree lo que le enseñaron así a medias. Y dice Evangelio según San Lucas 2:21. Vamos a ver qué es lo que nos dice. Dice, cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, y le pusieron por nombre Jesús. Lo vamos a leer aquí también de la Biblia latinoamericana. ¿Qué le hicieron a Jesús a los 8 días? Lucas 2:21, y dice, cumplidos los 8 días circuncidaron al niño y le pusieron el nombre de Jesús. ¿A cuánto tiempo? A los 8 días de nacido. Vamos a ver Lucas 1:59 también, a ver qué es lo que nos dice acá. Lucas 1:59 dice, al 8º día vinieron para cumplir con el niño el rito de la circuncisión. Estamos hablando de Juan el Bautista. Juan el Bautista fue circuncidado también a los 8 días. Ahora vamos a ver qué nos dice Colosenses 2:11. Y lo vamos a leer de las dos Biblias. Y dice en la Reina Valera, en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano. Es decir, ya no fue una circuncisión con un gilete, con una navaja. Y dice, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo. Ahora lo vamos a ver aquí. Colosenses 1:11 y dice, Colosenses 2:11, perdón. Colosenses 2:11 y dice, en Cristo recibieron una circuncisión no humana, no quirúrgica, que los despojó enteramente del cuerpo carnal. Esta circuncisión de Cristo, o sea, el bautismo es la circuncisión de Cristo, es el bautismo en el cual fueron sepultados con Cristo. Esto es lo que nos dice pues la Sagrada Escritura, que en Cristo recibimos una circuncisión no humana, no quirúrgica, que nos despojó del cuerpo carnal, y que esa circuncisión es el bautismo. Entonces pues ahí podríamos empezar a ver también lo que dice Lucas 18:16, dice, dejen a los niños que vengan a mí y no se los impidan, porque de ellos es el reino de los cielos. O sea, cuando yo no llevo a mi niño a bautizar, yo le estoy impidiendo
que forme parte del cuerpo de Cristo, que leímos de primera de Corintios 12:12, donde decía que por el bautismo somos incorporados al cuerpo de Cristo. Es decir, sin el bautismo no formamos parte del cuerpo de Cristo, y con el bautismo empezamos a formar parte del cuerpo de Cristo. Bueno, tengo muchos más textos, no sé si usted quiere decir algo. Como estamos hablando con respecto al bautismo, Ajá, así es. y en todos tus textos que me has citado, me has hablado acerca del bautismo de adultos. Bueno, el bautismo yo le he hablado en general, porque aquí no dice solo adultos, ni tampoco dice solo niños, sino que, por ejemplo, Lucas 2:21 dice que la circuncisión de Cristo para nosotros es el bautismo, y Jesús fue circuncidado a los 8 días. Es decir, antes, en el Antiguo Testamento, Dios tenía una seña o una marca para los que pertenecían a su pueblo, y ser circuncidados era la condición. Si quieren pertenecer a mi pueblo, tienen que ser circuncidados. En el Nuevo Testamento, si queremos pertenecer al cuerpo de Cristo, debemos ser bautizados. Y en el Antiguo Testamento era la circuncisión a los 8 días de nacido. Por lo tanto, en el Nuevo Testamento, pues definitivamente dice Colosenses 2:11 que para nosotros la circuncisión antigua para nosotros es el bautismo, y se hacía a los 8 días. Pero yo te pregunto, A ver. el bautismo, sabes muy bien que es para perdón Exacto. de los pecados. Así es. Entonces te leo Mateo capítulo 3, versículo 1 en adelante. Dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Todo el que Juan bautizaba, confesaba sus pecados. Así es. Ahora yo te pregunto, en primer lugar, un niño de 8 días no puede hablar para confesar sus pecados. Ciertamente por naturaleza trae el pecado original, ¿verdad? Pero él no puede confesar porque él no sabe qué es pecado. Y me hablaba de la circuncisión de Jesús. Sí, bueno, Juan el Bautista y Jesucristo fueron circuncidados. ¿Por qué? Como hablábamos, ¿verdad? A un principio, que Jesús vino para cumplir la ley. Entonces, no encontramos un versículo que nos hable claro del bautismo. Claro, exacto. Y por eso es que se debe de sacar todos estos textos para interpretar, porque no hay un texto ni que hable claro que se deben bautizar niños, ni un texto que se hable claro que es prohibido hacerlo o que no se puede hacer. Más sin embargo, usted me está hablando, el texto que usted me dio es el bautismo de Juan. Ya vimos, bueno, yo no sé si escuchó, pero yo le di un texto donde dice que los que se bautizaban con Juan eran vueltos a bautizar. No, pero ¿quiénes entonces eran? para ¿Eran nosotros adultos o eran niños? Eran adultos definitivamente, porque la predicación se empezó con adultos. Entonces, cualquiera, o sea, si tenía el bautismo de Juan o no, para el tiempo de los apóstoles ya no se practicaba el bautismo de Juan. El bautismo de Juan ya había quedado atrás, ya había quedado sin valor. ¿Por qué? Porque San Pablo mandaba a bautizar a los que ya habían sido bautizados. Esos que habían sido bautizados allá, que confesaban sus pecados, volvían a ser bautizados. Y si el bautismo, como lo dice él, es para el perdón de pecados solamente, entonces Jesús
para qué se iba a bautizar. Jesús es el claro ejemplo que, aunque no tuviese pecado, él se bautizó. Entonces, el bautismo cristiano para nosotros no es el de Juan. Si para ustedes es el de Juan, pues se les respeta mucho. Y si el que practican es el de Juan, está bien. Pero en la iglesia nosotros practicamos el bautismo de Cristo. Pero ¿por qué razón, Harry? Si ustedes practican en realidad el bautismo de Cristo, Así es. ¿verdad? Ahí estás dando una palabra clave, ¿verdad? Para que yo te pueda aclarar esto, ¿verdad? Jesús no fue bautizado a niño. No, Fue bautizado. fue circuncidado. Fue Fue circuncidado. circuncidado. Pero te digo, Y Colosenses te dije- 2:11. Te Ajá. dije que fue para cumplir la ley. Exacto. Pero ahora ya lo que está establecido para nosotros es el bautismo, ya no la circuncisión. Y si Jesús se circuncidó a los 8 días y Colosenses a mí me dice que para mí la circuncisión cambió. Es decir, ahora yo ya no debo de circuncidarme, en cambio debo bautizarme. O sea que como que digamos, hay dos cosas aquí. Bueno, circuncisión y bautismo. Entonces, ¿qué dice Dios? Bueno, ¿qué voy a hacer? Voy a dejar las dos cosas. Los apóstoles se pusieron de acuerdo allá en Hechos 17 que ya no se iban a dejar la circuncisión. En cambio, dice San Pablo, se quita la circuncisión y en lugar de la circuncisión es el bautismo. O sea que siempre quedó, pero ya no, dice, en Cristo fueron circuncidados, no una circuncisión quirúrgica que los despojó del cuerpo, sino que la circuncisión de Cristo, que es el bautismo. Entonces, eso es lo que a nosotros pues nos enseñan. Y, por ejemplo, en una familia siempre hay niños. Por ejemplo, tenemos el caso de Lidia. Lidia, Hechos 16:14. Lo vamos a ver. Aquí tenemos un caso. Vamos a ver qué es lo que dice. Hechos 16:14. Una de ellas, llamada Lidia, y era de las que temen a Dios, era vendedora de púrpura y natural de la ciudad de Tiatira. Mientras no se escuchaba, oiga aquí, ¿quién era la que escuchaba? Era ella, dice, mientras no se escuchaba, el Señor le abrió el corazón. ¿A quién? A ella, para que aceptase las palabras de Pablo. Y dice, recibió el bautismo junto con los de su familia. Sabemos muy bien que en toda familia hay niños, en toda familia. Entonces, aquí no es pues extraño que en esta familia pues hayan habido niños, porque en un hogar tan joven como el suyo, que tiene 30 años, pues ya hay niños. En hogares jóvenes de 20 años ya hay niños, y a veces hasta nietos. Entonces aquí nos podemos dar cuenta que ella dice que ella fue la que recibió la palabra. Ella fue la que abrió el corazón a las palabras de Pablo. Y ella fue bautizada junto con los de su familia. ¿Qué estaba haciendo ella? Lo que dice Hechos 2:39. Porque la promesa es para ustedes, Ahí me adultos. estás hablando de otro bautismo. Me para estás sus hablando hijos. del bautismo del Espíritu Santo. Es que en el bautismo del agua es donde también se recibe el Espíritu Santo. O sea, ahí mismo, si podemos ver En ningún momento. Ahí en estás mal. No se es que recibe. vamos a verlo. Jesucristo lo recibió, pero con nosotros no es así. Por Vamos a ver. ejemplo, los discípulos, al cuánto tiempo después de haber recibido a Jesús, recibieron el bautismo del Espíritu Santo. ¿Lo recibieron cuando El nomás Pentecostés. se conocieron a Jesús? No, ¿Lo definitivamente recibieron? no, Ahí porque está. no había empezado todavía formalmente la iglesia, hasta en Pentecostés. No, la formalmente. iglesia empezó desde con los discípulos de Jesús. Pero formalmente se inaugura la iglesia en Pentecostés, donde ellos ya no estaban con el maestro, sino que eran ellos ya los que ellos estaban empezando a ministrar. Entonces, vemos ahí entonces, por ejemplo,
está este hecho acá, que ella fue la que abrió el corazón y dice que fue bautizada junto con su familia. Dice también Hechos 16, vamos a ver, 31. Vamos a ver qué es lo que dice. Le respondieron: ten fe en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu familia. Y dice, le anunciaron la palabra de Dios a él y a todos los de su casa. El carcelero sin más demora les lavó las heridas y se bautizó con toda su familia. Aquella hora de la noche, que eran las 12 de la noche. Y entonces, en una familia, este señor, el carcelero de Filipos, era un hombre joven, Pero, fuerte. mira, me estás hablando Claro. solamente algo, suposiciones. No, No pero es me que estás estamos hablando de hablando familias. Claramente. Tenemos que interpretar que se todos aplique. esos textos. Mira, Ahora, me estás hablando solo suposiciones porque no hay un versículo que me diga y el niño fulano de tal fue bautizado a los 8 días. es que por eso, solo lo que vos supones. por eso Entonces debemos de interpretar todos estos vamos textos. a lo que la palabra del Señor nos dice, ¿verdad? Claramente. La palabra yo creo que la podemos entender, ¿verdad? Porque solo me estás hablando suposiciones. ¿verdad? Bueno. Suposiciones. Bueno, mire pues, es que para entender debemos de ver todos estos detallitos. Pero O fíjate, sea, para ver, no ahora, hay ni un versículo clave en cual te podás. por lo mismo, debemos de interpretar lo que dice para ver si, porque si, mire pues, a ver, hay muchas cosas que la Biblia no lo dice claro. Por lo tanto, no porque no lo diga claro, nosotros no lo hacemos. Hay muchas cosas que la Biblia no lo dice claro así textualmente, sino que tenemos nosotros, por eso la Biblia habla de interpretación. Y Mira, por eso para- dice, ajá, Para concluir esto, yo creo que ya te agarraste bastante tiempo, posiblemente más de una hora. Tenemos el ejemplo de Jesús. Jesús ciertamente fue circuncidado al 8º día. al 8º día. Entonces, Pero luego, a los sí, 40 días, ¿qué pasó? fue Lo presentado, bautizaron, lo presentaron. pero no podía ser bautizado porque Juan el Bautista tenía 6 meses. Y estaba estipulado que hasta qué edad iba a ser bautizado. Entonces, Jesús, a ver, para dejar esto claro, si Jesús es el ejemplo, vuelvo y repito, si Jesús se bautizó de 30 años para ser ejemplo, entonces deberíamos de esperar 30 años para ser bautizados, porque Jesús pudo haberse bautizado a los 15, que ya tenía conciencia, ya tenía muy buena edad para entender. No creo que Jesús hasta los 30 años haya entendido. Y si queremos seguir el ejemplo al pie de la letra de Jesús, debemos de ser circuncidados también a los 8 días. Y si queremos seguir más el ejemplo de Jesús, como lo dije en mi pasada intervención, deberíamos salir del agua, irnos al desierto también para ser tentados ahí por Satanás. Ahí, como te Pero hablé de hoy, me estás... el bautismo de Juan, ya vimos, ya le demostré, Hechos 19:5, ya no es para nosotros el bautismo de Cristo, o sea, ya no es para nosotros, porque el bautismo de Juan quedó sin valor, y lo vemos claramente porque San Pablo manda a rebautizar a los que habían sido bautizados por Juan. Por lo tanto, Pues ahí yo te comprendo. Lo que no te comprendo es que me digas que también bautizaban niños. Porque la Biblia se refiere solo al bautismo de gente adulta. no lo dice, conocimiento. no dice Porque exactamente dice, de adultos. venían, dice, confesando sus pecados. El bautismo de Juan, ¿verdad? ese es el bautismo de Juan. Por lo menos, Y pero dejamos el claro, que le habla el apóstol Pedro a aquellos judíos que llegaron cuando fue el derramamiento del Espíritu Santo, cuando ellos le dijeron, varones hermanos, ¿y ahora qué haremos? ¿Qué les dijo Pedro? Arrepentidos claro, y está hablando bautícese por cada ellos. uno Ajá. y bautícese cada uno De vosotros. para perdón Ajá. de sus pecados. Exacto, pero hasta ahí llegó hablándole solo a los adultos. Y después concluye, porque el don de Dios es para Pero me ustedes. estás hablando allá del Espíritu Santo, No. me lo estás cruzando. No, es que Ajá. el bautismo, ¿cuántos bautismos son? Efesios 4:3.
Está el bautismo en agua y está el bautismo del Espíritu Santo. Eso es lo que nosotros sostenemos. Y porque está en la palabra del Señor. Pero, ¿qué dice Efesios 4:3? Efesios 4:3 dice un solo bautismo. No dice dos. Pero en agua. Ahí no está hablando de agua ni de espíritu. Hemos sido bautizados en un mismo espíritu. En Jesús tenemos el ejemplo. Veamos. Fue bautizado y cuando salió del Jordán, ¿qué pasó? ¿Se fue al desierto? No. ¿Se fue al desierto? ¿Qué pasó cuando salió del Jordán? Desierto. Dice que descendió el Espíritu Santo en forma corporal como de paloma. En el mismo cuando evento. Salió del Jordán. En el mismo ahí evento. Él recibió el Espíritu Santo. Pero fue en el mismo evento. Ahora, esto no lo concluye usted cuando dice que solo es para adultos. O sea, si nos podemos ver, si nos podemos ver, no hay un texto que diga el bautismo es solo para adultos, o bautícense solo los adultos, o que diga que a la iglesia pueden pertenecer solo los adultos. Evangelio según San Juan capítulo 3 versículo 5 declara que nadie que no nazca del agua y del espíritu puede entrar al reino de los cielos. Y cuando Jesús dice es porque así es. Entonces, ¿cómo se nace del agua y del espíritu? A través del bautismo. Nadie que no nazca del agua y del espíritu puede entrar al reino de los cielos. Entonces, aquí entramos en un... Mira, pues, pero para salir de esto, en Apocalipsis entra 22. un momentito en razón. Okay. Mira pues, te lo he dicho, el bautismo es para perdón de los pecados. Okay. Bueno, un niño tiene pecado. Por supuesto ¿Sabe que sí. qué es pecado? No lo sabe. Es pecado? No lo sabe. Ahí está. Más sin embargo, el niño tiene un papá que sí lo sabe. Y ese papá sabe que ese niño, por el bautismo, empieza a formar parte del cuerpo de Cristo. Lo voy a volver a leer. Primera de Corintios. Yo, al menos, mire, en mi punto personal, yo quiero que mis hijos formen parte del cuerpo de Cristo. Y no están fuera de formar parte. Dice, no hemos sido bautizados en un mismo espíritu para que formáramos, para eso fuimos bautizados. ¿Para qué? Para que formaran. Si mi hijo no es bautizado, yo quiero que mi hijo forme parte del cuerpo de Cristo. Y mire, esta es suficiente razón para mí, para bautizar a un niño. Que si trae pecado, que si no tiene pecado, si no tuviera pecado, bueno, ya que Jesús es el ejemplo, Jesús no tenía pecado si se bautizó. Pero yo sé que los niños sí tienen pecado porque la Biblia lo declara. Dice que, por ejemplo, es el Salmo 51 y el Salmo 58 sí, yo te lo declara. Que es un pecado y que ni uno, dice que todos, no hay ni un justo. Entonces, dice David en los Salmos, dice, desde el seno de su madre se descarrían los impíos. Nosotros somos esos impíos que nos descarriamos, pero por eso está el bautismo, para reencontrarnos con Cristo. Y supongamos, vamos a suponer que los niños no traen pecado. Vamos a suponer que la Biblia no diga que directamente que bautizar niños. Aquí me dice 1 Corintios 12:12, dice, hemos sido bautizados en un único espíritu para formar un solo cuerpo. Yo quiero que mis hijos formen parte del cuerpo de Cristo. Y sin el bautismo, ellos no lo van a recibir. Habla es que hay un solo bautismo. Son dos bautismos. Hay un solo bautismo. Mira, ¿vos crees en el bautismo del Espíritu Santo? Claro, si el Espíritu Santo, en el momento que nosotros empezamos a formar parte del cuerpo de Cristo, el Espíritu Santo nos dice llena. La Biblia que fuimos sellados con el Espíritu Santo. La Biblia lo dice. Pero el sello no es el bautismo del Espíritu Santo. Porque el bautismo del Espíritu Santo hay evidencia. Claro. ¿Y sabes cuáles son las evidencias? Hay evidencias externas e internas. El Espíritu Las Santo, internas, ¿sabes cuáles son? Las evidencias del Espíritu Santo. mi forma de vivir ante la ¿Sos sociedad. bautizado con el Espíritu Santo vos? Claro. ¿Sí? ¿Hablas Claro en que lengua? Sí. Hablo 3 idiomas. No, hablas en lengua, No, sin el Espíritu hay Santo. que definir. No, estamos dividiendo el Definamos. bautismo del Espíritu El Santo. Espíritu Santo, el hablar en lenguas no es el que nadie Son me entiende. evidencias.
Eso son yo evidencias lo del puedo hacer. Espíritu Santo. Una señora en México me estaba dando clases de cómo hablar en lenguas. Y me No, decía, pero mira, es que diga, no, "Urracán, darabasaya, no, sojame". no, Y eso no, dice eso es que algo aprendido, se pero mira, pues, nebulosa. es algo que el Espíritu Santo da, no es que te lo vas a aprender. No, pero veamos aquí qué fue lo que pasó en Hechos de los Apóstoles. Dice que ellos hablaban en su idioma. Usted habla en su idioma, pero ¿Quiénes ellos, hablaban en su idioma? los apóstoles, Los apóstoles. ellos hablaban Entonces, en su ¿por idioma. qué los judíos no entendían? Ellos entendieron. ¿Por qué Los entendieron? apóstoles dice, ¿Por qué ellos se entendieron preguntaban, si ellos llegaron y dijeron, ellos se y preguntaban, estos? ¿cómo es que hablan en nuestra propia lengua? Ellos hablaban en su idioma, pero aquellos entendían en su propio idioma. Eso fue lo que pasó en el día de Pentecostés. ¿Por qué? Ellos hablaban en su idioma, los apóstoles hablaban en su idioma, pero aquellos, cada uno entendía en el idioma que ellos, el idioma de que ellos eran. Y eso fue lo que les sorprendió. ¿Cómo es que nosotros les entendemos en nuestro propio idioma? Eso no es de Luz, Shakandara, Saya, Sojamaya, eso cualquiera se lo aprende de memoria. Pero no es algo que vos Ahora, te lo vas a aprender. ahora. ¿Sabes cuántos dones tiene el Espíritu Santo para nosotros? Claro, son 7 dones del Espíritu ¿Cuántos? Santo, pero bueno, ¿Cuántos son? 7. Son No estoy tan seguro ahorita de cuántos años, pero sí. Esos son el primero. Pero bueno. Está el hablar en lengua. Si no hablas en lenguas, no me digas que tenés el Espíritu Santo. No. Si no tenés el don de profecía, no me digas que tenés el don del Espíritu Santo. De ninguna manera. Si no tenés el don de interpretación de lenguas, no tenés el Espíritu Santo. No, eso es, digamos. Tenés el sello. Si en explicar. realidad has conocido a Jesucristo, tenés el Él sello. Porque la Biblia dice que desde el momento en que creímos nosotros en Cristo, recibimos el sello del Espíritu Santo, pero no es el bautismo del Espíritu Santo. Es que no depende de que si habla o no, si la persona es muda y la persona nunca, o una persona que nazca sin conciencias, sin capacidad de raciocinio, no se puede decir de que esa persona, porque no hace nada, porque no habla, porque no, se puede decir que no tiene el don del Espíritu Santo. Entonces, eso es una interpretación extra. Porque dice 1 Corintios capítulo 13 versículo 1, aunque hable lenguas, aunque tenga el don de profecía, aunque si no Ahorita tengo amor, de nada me sirve. Te hablé de las evidencias del bautismo del Espíritu Santo interna. Ahorita te voy a hablar de la evidencia del bautismo del Espíritu Santo externa, que se pueden ver. Voy a escuchar. Gálatas 5:22. El fruto del Espíritu es caridad, alegría, paz, comprensión de los demás, generosidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio de sí mismo. Estas son cosas que no condenan ninguna ley. Aquí dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Esas son evidencias externas. Estamos de acuerdo en eso. Eso es lo que yo le decía. Mi forma de vivir, cómo yo vivo, esa es la evidencia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no va a ser solo un momento donde yo estoy cantando en cierto momento de emoción, donde yo voy a empezar a decir y después ya se pasó eso. No, el Espíritu Santo va a ser aquel que me va a acompañar a todo momento, con mi forma de hablar, con mi forma de expresarme ante los demás, con cómo tratarlos. Eso es el Espíritu Santo. Está siempre, no solo en determinado momento donde pues cada quien se devana por el suelo o barre o hace o todo eso. La Biblia dice que todo pecado le es perdonado al hombre. Puede blasfemar contra el Padre, Así es. puede blasfemar contra el Hijo, pero menos Contra el Espíritu Santo. contra el Espíritu Santo. Claro, es que y yo... estás entrando, Estás entrando, déjame hablar, en algo de blasfemia contra el Espíritu. No, ¿Por qué? de ninguna Porque manera. me estás diciendo
acerca de las lenguas aprendidas y empezás a hablar. Claro, es que la Biblia ¿verdad? dice que Pero mira, ellos yo te les pregunto, entendían en su propio idioma. yo te No pregunto, era algo que ellas se quedaban así como, ¿y qué dijeron? No, aquellos judíos que ni siquiera conocían de una vida espiritual, ellos se entendían en su propio idioma. Entonces, esto, cuando empiezan al ralababa, o sea, todos deberían de entender lo que él está es hablando. que mira, pues algo que es el creyente que se está edificando con Dios. Para eso están los dones del Espíritu Santo. El don de hablar en lenguas y está el don de interpretación de lenguas. Pero ese es un don que el mismo Espíritu da. Aún el que habla en lenguas no sabe lo que está diciendo. Al mismo que también pueda discernir, Ahora, que tenga el mismo don del Espíritu Santo. no todos. Yo te pregunto, Ajá. Harvey, ¿crees en el Espíritu Santo? Claro, por supuesto que sí. ¿Crees en el hablar en lenguas? Por supuesto que creo. ¿Crees en la profecía? Claro, ¿Sí? claro que creo en todo eso. Creo en el don de lenguas, pero no como algo que tenga que ser obligatoriamente a todo bautizado. En la iglesia de Cristo, a la que él fundó, hay quienes tienen ese don, pero no todos tienen ese don. Unos tienen un don, otros tienen otro don, y dice San Pablo que hay que aspirar a dones que edifiquen a los demás, porque el don de lenguas no edifica a los demás, no edifica a nadie. Y dice que si alguien, mejor que se calle, dice San Pablo, no lo digo yo. Dice, en la iglesia hay hay sacerdotes, hay laicos, hay feligreses que tienen el don de lenguas, pero no significa que todo bautizado, porque fue lo que yo le entendí que me dijo, que todo bautizado tiene que hablar en lenguas, y yo en eso no estoy de Es que todo acuerdo. tiene su momento. Mira pues, por ejemplo, tenemos a la Virgen María. A los cuantos años después de haber reconocido a Jesús como su Salvador, recibió el bautismo del Espíritu Santo. Ella ya tenía el Espíritu Santo desde antes. Ella estaba Tenía ahí. el sello. Ella estaba ahí. Tenía el sello del Espíritu Santo. Pero ella dice en Lucas capítulo 1 dice, el poder del Altísimo, el Espíritu Santo, dice, antes. Ella estaba ahí en los 12, pero ella ya había recibido el Espíritu Santo hacía mucho antes. No había recibido el bautismo. Dice, el Espíritu Santo vino sobre ella y engendró ahora, a quién? A no, Jesús. dice, el Espíritu vendrá sobre ti, descenderá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá. O sea que ella, desde antes de estar en esa reunión, ella tenía el Espíritu Santo. Cuando fue a visitar a su prima Isabel, con las palabras de María, que ella se llenó del Espíritu Santo. Ese es otro tema. Es otro tema. Pero mira, Con las palabras. fue el Espíritu Dice, Santo de Dios que vino, claro, pero fue que engendró a Jesús, la cubrió. pero ahí estuvo con ella, y el Espíritu Santo ya no se fue, él siempre estuvo ahí. Pero Por hasta- eso, ¿hasta cuando cuándo ella recibió el bautismo del Espíritu Santo? ella ya había recibido el Espíritu Santo y todo, o sea, Ella porque estaba incluida dice, entre los 120. no de la importa, potencia. no importa, yo no estoy diciendo que no estaba ahí, yo no estoy diciendo que no, yo puedo estar graduado de maestro y puedo estar dentro de 100 que se estén graduando de maestro, pero yo ya antes, pues, no significa que porque yo esté en un grupo de que se están graduando, significa que yo nuevamente lo estoy dando. O sea, Hagamos algo para salir de esto. ok, Dame un versículo donde la Biblia hable que en el bautismo en agua se recibe el Espíritu Santo. vamos a ver. Aquí habla de dos cosas, dos en uno. Dice nacer del agua y del espíritu. Aquí le voy a hablar yo primero. Evangelio según San Juan 3:5. Bueno, ahora ¿de qué habla ahí? Nacer Efesios del 3, agua y del Espíritu. nacer ¿Pero del agua y del de espíritu. qué Ahora, espíritu? Mira, vamos a ver Efesios Esta, mira, capítulo 4, versículo 3. mira. De esto se refiere. ¿De qué? Nacer del agua y del Espíritu, de la palabra. El espíritu es la palabra. Es la palabra a la que Jesús se refería ahí con Nicodemo. O sea, hay que nacer de la Biblia, ¿o cómo? Nacer del agua y del Espíritu. O sea O sea que este vivir
Vivir, o sea que este es el vivir, espíritu. vivir Ujú. la palabra. O sea Claro, que esto es el espíritu. esto es el entonces. espíritu, porque Dios Ah. lo reveló a sus santos profetas, O apóstoles. sea que este es el espíritu. O sea, ¿por qué crees que nos vino la palabra del Señor? O sea, yo sé ¿Por que qué por medio, pero no es el espíritu. O sea, esta es la cuando palabra de Dios. vos lees la Biblia, no es el espíritu que te habla. ¿Ah? El espíritu No o sea, es el espíritu que te habla. es Dios. ¿Y Dios qué es? Es Dios, es el Padre. Es nuestro Padre. Padre, Hijo Ah, y Espíritu Santo. Entonces, Dios ¿quién habló te habla? por medio del Espíritu Santo, pero la palabra es de Dios. Pero ¿cómo recibieron la palabra estos hombres? Dios la envió por medio del Espíritu. Entonces, ¿por Fue qué un decir canal. que no está el Espíritu? No, o sea, yo no estoy diciendo que no, usted está diciendo que es el Espíritu. Yo estoy diciendo que este es del Espíritu al cual se refería Del Jesús. Espíritu. Al Ahora ya cual le se cambió. refería Ahí Jesús. estamos de acuerdo. Ajá. Entonces, pero no salgamos del tema. Le voy a leer. Efesios 4, 4. Dice. 4.3 dice, mantengan entre ustedes lazos de paz y permanezcan unidos en el mismo espíritu, un solo cuerpo, un mismo espíritu, pues han sido llamados a una misma vocación y una misma esperanza. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Pero ¿de qué bautismo te habla ahí la Escritura? Es que el bautismo es sumergirnos en Te está hablando especialmente del bautismo en agua. Pero no te habla del bautismo del y Espíritu que Santo. cuando somos bautizados en el agua, ahí es donde recibimos el Espíritu Santo. Pero dame el texto que te pedí, en donde se dice que en el bautismo en agua se recibe el Espíritu Santo. Lo podemos ver cuando Jesús fue bautizado, ahí por ejemplo, en Mateo capítulo 3. Ahí ¿Crees que en el Jesús, bautismo recibió el bautismo Jesús? el Espíritu Santo, La claro, Biblia dice que cuando salió, fue en el mismo momento, cuando salió a la del orilla agua, del Jordán, se manifestó el Espíritu. va en forma corporal De como paloma. de paloma. Entonces, Claro. ¿qué sucedieron ahí? Surgieron dos acontecimientos. El bautismo de Jesús por Juan el Bautista y el bautismo también del Espíritu Santo al salir. Pero fue en el mismo evento, no, o sea, Pero son dos acontecimientos distintos. exacto, Son estamos dos dos acontecimientos acontecimientos distintos en el mismo evento. Estamos No es el Dos mismo evento. acontecimientos. No es el mismo evento. dos acontecimientos, una mujer se graduó de No, hablemos licenciada palabra, y el mismo, hablemos ajá, palabra. No un hablemos ejemplo, cosas un fuera de la ejemplo, Biblia. ese es un ejemplo, una mujer se gradúa y a la vez ahí pare a un hijo. Son dos acontecimientos en el mismo evento. No, hablemos Biblia. Claro, Hablamos bueno, Biblia. estamos hablando de vida entonces. Sí, Biblia. ¿Qué es lo que dice entonces? Vamos a ver. Dice que en ese mismo momento fue que bajó el Espíritu Santo. Pero después del bautismo en agua. En el mismo, o sea, no fue que pasó un tiempo y después vino el Espíritu Santo, fue Por inmediatamente. ejemplo, ¿a los cuántos años te bautizaste vos? Bueno, mis padres me bautizaron a mí como a un año, ¿Te acordás? no me acuerdo. Pero tengo testigos, tengo padrinos ¿Sentiste y en de ese 20 entonces que y cuando yo me convierto de nuevo a la iglesia, yo ya conscientemente yo hago una confirmación donde yo acepto ese bautismo. ya te está muy mal? No, para Me usted dijiste, sí. naciste en la iglesia católica, Ujú, te bautizaste en la iglesia católica, así es. luego me comentabas tu testimonio que Claro. te saliste Sí, por y ignorancia. anduviste en pecado. Claro, Me dijiste anduviste hasta con una arma así es. y el bautismo dice que es para perdón de los pecados. Claro, Entonces, así es. ¿cómo ibas a llevar esos pecados que cometiste a lo anterior que ni sabías, que ni sabes ni te acordás? no, por Mira, eso. Mira, vos, en realidad, Déjeme. para que recibas la salvación de Cristo Jesús, necesitas bautizar. Yo soy bautizado. Cuando niño, soy pero no has bautizado, no. confesado tus pecados que Yo cometiste, pues. yo los he confesado No. una y otra vez. Pero ¿en qué parte de la Biblia te habla eso? Yo los he confesado una Pero y otra vez. háblame Biblia,
Háblame Claro, Biblia. ¿qué quiere que les diga? ¿Qué parte de la Biblia te dice que, por ejemplo, te bautizaste chiquito, luego te saliste, anduviste en pecado? Y bueno, pues ahí está Ahora, todo, tenés que solo confesarlo. Bueno, ahora llevémoslo a lo real. En el protestantismo, cuando se bautizan de adultos, ya no pecan otra vez. Claro que pecamos. Entonces, Porque si cuando... decimos que no pecamos, bueno, somos mentirosos. bueno, y es que la evidencia es clara. Yo conozco muchos que son bautizados y ahora andan peor que antes. Ahora, pero eso no significa que cuando ellos quieran regresar otra vez al camino tengan que volver a bautizarse. Lo mismo pasa cuando alguien se bautiza de niño. Porque esta gente ya lo hizo con conocimiento. No lo hizo como vos lo hiciste. Vos lo hiciste sin conocimiento. En cambio, esta gente Yo lo hice con reconoce que conocimiento. hizo A mí un desde pacto. niño mis papás me enseñaron. No A lo mí hiciste me con enseñaron. conocimiento. Si A te mí me bautizaste de enseñaron. año, decime Claro. la nena que tengo yo, ¿será que sabe qué es lo que se le ministra? No sabe, pero usted sí. Pero, Y un pero niño, mira, pues, tus ajá, papás un niño, te lo ellos enseñaron. sabían. Te lo enseñaron. Te Mis instruyeron. tíos me instruyeron. Mis Criaste tíos, sí. ahí, te criaste ahí. Claro que sí. Y yo sabía Pero que ¿por no qué te debía apartaste? robar, que no debía por la desobediencia, Ahí por está. por lo pecaminoso que uno trae Ahí de está. por sí. Entonces, Pero no te recordás de tu bautismo. no me Ahí recuerdo, está. pero yo estoy bautizado y Entonces, no hay... ajá. tenés que reconocer Ahora, eso. Ahora, si una persona nace sin capacidad de raciocinio, ¿le van a negar el bautismo solo porque no tiene conciencia? No, claro que no. Realmente, Entonces, todo esto, miren, todo esto tiene, bueno, trae un trasfondo bíblico. ¿Acaso Jacob sabía que su papá lo iba a circuncidar? No sabía. ¿Acaso Jesús, Juan el Bautista, Pero mira, a los me 8 estás días hablando de sabían que los iban a circuncisión. hacer? Pero Colosenses 2:11 dice que para nosotros ese es el bautismo. La circuncisión que se hacía a los 8 días, para nosotros es el bautismo. Y a través del bautismo empezamos a formar parte del cuerpo de Cristo. Y para mí eso es suficiente. No sé para usted y se respeta. sí. Claro, se respeta. Yo respeto Hay tus otros. conclusiones. Ajá, Pero hay otros. de lo que sí me dejas con sentimiento es que no me has hablado Biblia. Yo le he hablado Biblia, le he hablado Solo de me has Lucas hablado 1:21. suposiciones. Oiga, le he hablado de Suposiciones me Biblia. has hablado. Y mire, pues, ahí hay gente que está viendo. ¿Sí? Y la gente ha escuchado los textos que yo he dado. Pero que la gente diga, ya que están viendo, si has hablado algo definitivo. Ahí está la gente. La gente es testiga, la gente Yo sé que saca sus los que conclusiones. son del catolicismo están con vos, yo lo sé. No, ¿verdad? pero la Vos gente, jamás vas a dar tu brazo a torcer la porque gente tenés tu tiene, gente. la gente tiene también su propio criterio. La gente también tiene su propio criterio, no Pero crea. como te Yo he digo, escuchado, yo he ahí lo platicado han con muchos enseñado. protestantes. Yo he platicado con muchos católicos y muchos protestantes, que muchos protestantes reconocen algunas doctrinas que les enseñan falsas, porque Bueno, tienen criterio, aunque les hayan enseñado ahí, a usted La- le han enseñado, le han hecho creer que no se puede bautizar a un niño, que es solo adultos, y de ahí es que la usted Biblia no va solo a habla salir. de bautismo de adultos. No habla exactamente de adultos, ¿Cómo no? habla de bautismo. Confesando. Habla de bautismo. Claro, sus ¿para pecados. quiénes? Ese era el bautismo de Juan. No, está hablando Ese es el Pedro. bautismo de Juan. Está hablando Pedro. Arrepentidos Claro. y bautícese Vaya, cada uno de para ustedes. perdón de sus pecados. Y recibirán el don del Espíritu Santo a los adultos. Pero ahí mira pues. Y después sigue. Ahí ya me estás hablando del Porque Espíritu la promesa. Santo. Volvemos No, al Espíritu Santo. no. Habla La de perdón promesa de sí es pecados. para todos del Espíritu Santo. Habla de perdón de pecados. Pero si hablamos del bautismo, Habla de perdón. Antes de eso habla de perdón de pecados. ¿sí? Y Y luego dice, dice, porque el don ¿el don es de para qué? ustedes. ¿El don de qué? El don del Espíritu, Pues y ahí el don del está. Espíritu es Ahí está. incluye todo, incluye el No. perdón. Es para ustedes y para sus hijos. Y para sus hijos. Pero está hablando de la promesa del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, ¿acaso un niño no puede recibirlo? Y dice Pedro, ¿quién soy yo para negarle el bautismo? Y ¿A quién? ¿A acaso un que, niño? claro, o sea, acaso que un niño
¿Tiene prohibido recibir el Espíritu Santo según usted? No tiene prohibido recibir. No tiene prohibido recibir el Espíritu Claro que Santo. no. Dice en aquellos días derramaré mi Espíritu sobre toda carne. Toda carne. Sí, Entonces, muy lógico. entonces, Pero estamos hablando del bautismo en agua. claro, Ahorita vos me entraste el bautismo del Espíritu Santo. Pero es que es un salgamos solo de- bautismo. No. Y en Vaya, uno están dame los el dos. versículo, pues. En uno están los dos. Dame el versículo. Efesios 4:3. Un solo Pero bautismo. mira, pues me estás hablando del bautismo en agua. Ahí no Estoy dice, diciendo que hay mire, dos vamos a ver. acontecimientos. Mira Voy a pues, leer. mira pues, oíme bien esto, oíme esto. Lo voy a leer todo para que la gente mire. Cuando Pedro si dice recibió el agua. Espíritu Santo, oíme bien, cuando Pedro recibió el Espíritu Santo, ahí lo bautizaron, ahí en Voy el a- aposento alto recibió el bautismo Voy en a, agua. voy a leer No, aquí. respondeme pues. Sí, ahorita les respondo, solo voy a leer aquí. Me imagino que debe haber más de alguno viendo que no sabe de Biblia o algo así. Y yo voy a leer aquí para que miren ellos dónde es que dice en agua. Y dice, desde el versículo 1 yo lo voy a leer. Yo, el prisionero de Cristo, les exhorto pues a que se muestren dignos de la vocación que han recibido. Sean humildes y amables, sean comprensivos y sopórtense unos a otros con amor. Hasta aquí no he hablado de agua. Mantengan entre ustedes lazos de paz y permanezcan unidos en el mismo espíritu, un solo cuerpo, un mismo espíritu. Pues ustedes han sido llamados a una misma vocación y una misma esperanza. Hasta aquí no ha dicho que solo de agua, ni ha mencionado agua. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios, Padre de todos, que está por encima de todos, lo penetra todo y está en todo. Aquí lo de agua se lo está agregando él, porque aquí no dice agua. Y después sigue diciendo, cada uno de nosotros ha recibido su talento y Cristo es quien fijó la medida de sus dones para cada uno. Pues se dijo, subió a las alturas, llevó cautivos a sus dones y dio sus dones a los hombres. Y sigue leyendo, y si sigo leyendo, ya es otra cosa lo que está hablando. Y en ningún momento lo de agua se lo está agregando él, que quede claro, ¿verdad? Entonces, aquí no dice que sea de agua, aquí dice un solo bautismo, no dice ni de espíritu ni de agua, porque ya sabemos que en el bautismo pues, empezamos a formar parte del cuerpo de Cristo, según lo dice Efesios 12:2. A ver, ahora sí. En realidad, está bastante rápido. Sí, yo lo entiendo, está bien. Yo he platicado con adventistas del séptimo día y me dicen lo mismo. He platicado con mormones, con testigos de Jehová. Usted no sabe la cantidad de gente con la que he platicado que cree distinto. Pues como te digo, Y como no entro en razón con los que quieren que yo entienda, entonces me dicen lo mismo. Me dicen que estoy perdido, etcétera, etcétera, y todo eso, ¿verdad? Yo un montón de yo cosas creo más. que Ajá, pero agarraste un sinfín de tiempo. Y bueno, yo quiero dar a conocer en realidad lo que necesitamos para Ok. recibir la salvación. muy bien. Y quiero hablarte un momento acerca de los dones de ministerio Ok. en la iglesia. Y vamos a Efesios 4:11. ¿Qué están tapando ahí? Dice el versículo, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, y a otros evangelistas, y a otros pastores y maestros. Ok. Versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Entonces ahí vemos 5 ministerios. Ok. ¿Ya? Pablo dice que Cristo dio esos dones de ministerio a fin de perfeccionar Ok. a los santos para la obra del ministerio, ¿Estamos de acuerdo? para el crecimiento y desarrollo espiritual
del cuerpo de Cristo, según el plan de Dios. Efesios 4, 13 al 16. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Entonces dice, por estratagemas de hombres que para engañar emplean las astucias, con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro. O sea, está hablando claro, ¿verdad? Que Él constituyó esto ¿para qué? Para proteger su iglesia. Claro. Y yo te digo, en realidad no sé cómo lo ves. No, fíjate, no sé cómo lo ves. Pero hay tantas cosas que en realidad practican. Por ejemplo, buen punto, pero él hablaba de los ministerios que habla, pero está hablando para cuidar la iglesia claro, de las falsas. claro, exactamente, exacto, y vamos a ver entonces estos ministerios. Exacto, yo no en ningún momento voy a negar que existan estos ministerios. Ya le expliqué que un pastor es el que tiene un rebaño a su cargo. Y él instituyó pastores, ministros, entre ellos algunos que de la profecía, maestros, para conservar, dice, las obras del ministerio en vista de la construcción del cuerpo de Cristo. Muy bien. Estamos de acuerdo. Ahora, ¿cuál es el requisito para que uno de estos hombres sea verdadero ministro? Es decir, yo en este momento... Pero mira, agarraste otro rumbo. La pregunta que te hice acerca del purgatorio. Purgatorio, muy bien. Para eso Dios estableció estos 5 ministerios. Okay. Para librar a la iglesia de los que con artimañas, bueno, ¿verdad? Muy bien. Están tomando otras enseñanzas. Bueno, yo comprendo aquí al siervo aquí, porque pues bueno, a veces uno no entiende, a veces si no hay quien le explique, y igual estaba yo, pues como no había quien me explicara, pues de igual forma, pues yo también creía antes como él, que eso era un invento de los hombres y que era una falsa doctrina. ¿Qué es? Pero primero vamos a aclarar qué es cuál es la enseñanza del purgatorio. Bien, porque muchas veces se enseña distorsionado. Por ejemplo, se enseña que es una segunda oportunidad para los que se van al infierno. Voy a aclarar esto. Esto es falso. Esto es un error. No es una segunda oportunidad para los que mueren en pecado mortal. No es eso una segunda oportunidad. Otra cosa, el purgatorio no sustituye al infierno. Esto también es otra mala interpretación de lo que es el purgatorio. Bueno, vamos a ver, para empezar, después nos vamos a ir a la Biblia. Vamos a empezar qué es realmente lo que enseña la iglesia sobre el purgatorio, porque muchos
pues no han entendido qué es lo que la iglesia dice sobre el purgatorio. Vamos a ver primero lo que la iglesia enseña sobre el purgatorio. Pero y para luego ser más breve, vamos a la Biblia. Vamos a ir a la Biblia. Claro, pero quiero dejar en claro lo que es lo que dice la iglesia. Porque sobre imagínate, ¿ese libro será que es inspiración de Dios? Es la interpretación de la Biblia. No, pero dame primero el versículo bíblico y de ahí vas allá. Bueno, vamos a ir. Son varios versículos bíblicos. Por ejemplo, vamos a empezar con Mateo 5, 25. Vamos a empezar a Mateo 5, 25. Mateo 5, 25. Ahí vamos a empezar. No es el único texto. Mateo 5, 25. Y dice: trata de llegar a un acuerdo con tu adversario mientras vas todavía de camino al juicio. ¿O prefieres que te entregue al juez y el juez a los guardias que te encerrarán en la cárcel? Pregunta. En verdad te digo, no saldrás de ahí hasta que hayas pagado el último centavo. Vaya, ¿a quién les habla ahí Jesús? Aquí, ¿A los vivos o a los muertos? no, hay que entender, aquí nos está hablando a nosotros los vivos. Va. Y aquí me está diciendo que me ponga de acuerdo Ajá. con mi adversario mientras voy de camino. Sí. Entonces, ¿cuál es el camino? El camino es esta vida que estoy ahorita caminando. Ese es el camino. Y dice que me ponga de acuerdo, no sea que, sino que me entregue al juez. El juez es Dios. Y el juez a los guardias que me encerrarán en la cárcel. Y la cárcel dice, no saldrás de ahí hasta que hayas pagado el último centavo. Entonces, eso es lo que me está pidiendo aquí, es que en esta vida arregle las cosas. No sea que llegue allá y me va a encerrar en la cárcel. Sabemos que esa cárcel no es el infierno, porque el infierno no se sale. De la cárcel sí se sale, entonces sabemos que ese. Pero para entender bien esto, hay que ver también si todo... Vos le das tu interpretación a a estos versículos. No, todavía no he terminado. Mira pues, Voy a ver leamos más todo el texto. pasaje. ¿Ok? Ahí tiene un tema. Y dice Jesús y la ira. Te lo leo, dice: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Porque yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda, hoy está bien para sí, qué sí. está hablando. Ajá. Si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de ahí hasta que pagues el último pagar. Exacto. Está hablando del reino de los cielos, porque está hablando de infierno. Está hablando de infierno. Está hablando de infierno. Está hablando de infierno. Entonces, está hablando no en sentido terrenal completamente, sino que está hablando de el reino de los cielos y está hablando también del infierno. Y Está habla hablando acerca de la ira. claro, Que hasta entonces, para ir a ofrendar, por ejemplo, si yo estoy enojado con vos, Sí. si llevo mi ofrenda, yo tengo que venir y pedirte perdón, mira, perdoname porque hice esto y esto, Claro. te ofendí. Bueno, ahí está. A eso se refiere Jesús. claro. Entonces, No se refiere- Pero, ahora, pero también habla del infierno. Habla del infierno. Entonces, está hablando, o sea, en sentido figurado, no está hablando literalmente de aquí de la cárcel, de aquí de terreno.
Ahí está hablando del pero por eso juez yo- y el yo- juez al alguacil. Está Por eso hablando yo quiero que me que nos expliques, pongamos. Ujú. ¿verdad? Pero por eso Acerca es de que la como- palabra del purgatorio. Como no me deja terminar, entonces no puedo continuar. Dale pues, porque Bueno. ya poco tiempo tengo. Bueno. Aquí están los hermanos que nos Quiero, van a ir a visitar. quiero aclarar que la palabra purgatorio no está en la Biblia como tal, sino que está en la enseñanza, le pueden llamar cárcel. Pero le el pueden purgatorio, llamar- ¿para quiénes es? Ahorita lo voy a explicar. Dice, vamos a entender, antes de llegar al texto, vamos a entender que no todos los pecados son del mismo tamaño. Hay un pecado de muerte que me lleva al infierno y hay otro pecado que no pesa igual y no es pecado de muerte. Y lo dice 1 Juan 4:16 y dice, si alguno ve a su hermano en el pecado, un pecado que no haya traído la muerte, ore por él y Dios le dará vida. Hablo de esos pecadores cuyo pecado no es para la muerte, porque también hay un pecado que lleva a la muerte y no pido oraciones en este caso. Toda maldad es pecado, pero no es necesariamente pecado que lleve a la muerte. Habiendo escuchado esto, vamos a ir a 1 de Corintios. 1 de Corintios, capítulo 3, versículo 12 en adelante. 1 de Corintios, capítulo 12. Y dice, sobre este cimiento se puede construir con oro, plata, piedras preciosas, madera, caña o paja. Está hablando de nuestra vida, durante nuestra vida con lo que se puede hacer. Y dice, un día se verá el trabajo de cada uno, o sea, la obra de cada uno. Será público el día del juicio. Aquí estamos hablando de juicio. Y dice, cuando sea probado por el fuego. El fuego pues probará la obra de cada uno. Si lo que has construido resiste al fuego, serás premiado. Es decir, si mi obra que yo construí resiste al fuego, recibiré una recompensa o un premio. Y si yo construyo con oro, plata o piedras preciosas, yo voy a recibir una recompensa. Pero dice el versículo 14, si lo que has construido, perdón, el 15, pero si la obra se convierte en cenizas, el obrero tendrá que pagar. Estamos hablando de pagar. Y allá en Mateo 5:25 hablaba también de pagar, de no salir de ahí hasta pagar el último cuadrante. Ahora vamos a entender aquí. Dice, se salvará. Esa es la promesa. O sea, ¿cómo es que va a pagar y se va a salvar ya en el día del juicio? Aquí lo está diciendo. Pero si la obra se convierte en cenizas, el obrero tendrá que pagar. Se salvará. Pero ¿cómo? A través del fuego. No está diciendo que a través del fuego, sino cómo a través del fuego. Es decir, está dando un ejemplo de cómo se va a salvar. Esto es en contexto con Mateo 5:25. Repito, que dice, no saldrás de ahí hasta que hayas pagado el último centavo. Y aquí dice, pero si la obra se convierte en cenizas, el obrero tendrá que pagar. Se salvará. Ese obrero que se le quemó la obra, se salvará. Pero ¿cómo? A través del fuego. Da un ejemplo de cómo es que se va a salvar. Pero mira pues, ese versículo, quiero aclarar, Aclárenlo. habla claramente a las personas que se queden cuando sea el arrebatamiento de la iglesia. Que Ese serán es salvas, otro que tema. serán salvas dentro de la tribulación. Aquí no dice eso, pero se le respeta, porque si yo leo desde el versículo 1 está hablando de los ministerios, está hablando de los trabajos, está hablando de los obreros, y aquí dice el día del juicio. Un día se verá el trabajo de cada uno, será público el día del juicio. No dice aquí el día de la tribulación o los que se queden del rapto. Aquí no está diciendo nada de eso. Dice el día se hará público, el día del juicio, cuando todo sea probado por el fuego. Y el fuego probará las obras de todos. Ay, de aquel que no tenga una obra, ese lamentablemente no tiene esperanza. Ese no tiene salvación definitiva, porque no trabajó, porque fue un perezoso, porque nunca le interesaban las cosas de Dios. Aquí está hablando solo de los que se esforzaron. Pero
van a haber algunos que no van a haber trabajado igual que los otros. Van a haber unos que no van a haberse hecho el trabajo igual que otros. Hay unos que se van a esforzar más y otros menos, pero que están en el camino de la salvación, que están en el camino de Dios. Pero la y a eso se refiere. La salvación es estando en vida. Mira, pues si alguien murió, mira, pues, claro, pero si ahora, alguien murió en pecado, sea chiquito o sea grande, esa persona va a la condenación. Eso no hay es pecado. lo que usted dice, pero la Biblia dice que hay pues, un pecado que no es de muerte. La muerte sabemos que es el infierno, la muerte segunda es el infierno. Pero si una persona muere en pecado, que no haya aceptado a Jesucristo en su corazón. No, es que de eso no estamos hablando. Que de no eso haya no estamos confesado sus pecados al Señor. Claro, entonces ¿será nosotros que podrá salvar? Definitivamente no la estamos Biblia hablando habla de en eso. Hebreos. Pero es que por eso pues, la Biblia habla en Hebreos por eso 9:27. Ajá. Porque está establecido que el hombre muera una sola vez. Exacto. Y luego entonces, la a doctrina del purgatorio no interfiere con el purgatorio, porque Hebreos 9 ahí no está diciendo que no haya purgatorio, ahí solo dice que está establecido el hombre que muera una sola vez y después viene el juicio. Eso no se contradice nada del purgatorio. Ahí no está diciendo que no hay purgatorio, ahí simplemente está diciendo que cuando uno muere se va a juicio y todos vamos a pasar. Aquí está hablando precisamente del juicio. Si una persona murió, por ejemplo, si una persona murió y con pecados, vamos a decir así, chiquititos, como por ejemplo la mentira, que hoy día ese es algo común, que cualquiera miente. Va. Cualquiera puede decir que ese es un pecado que tiene perdón, y yo lo sé. Cualquier pecado tiene perdón. Sí, hasta no importa la de... clase de pecado que sea. Aún Pablo fue un blasfemo contra el Espíritu Santo. Claro. Pero él dice que todo lo hizo por ignorancia. Dios lo perdonó, Dios lo restauró y le dio un gran ministerio. Que gracias a ese hombre vino el Evangelio a nosotros, porque fue un hombre levantado por el Señor para llevar el Evangelio en presencia de los gentiles. ¿Verdad? Ahora, si la persona murió, pecó, mintió y no confesó su pecado en vida, esa es una persona que no puede heredar el reino de los cielos por ningún momento. Se dan cuenta por qué yo quería leer esto antes de que él diera su opinión errada que él tiene sobre el purgatorio. La iglesia dice claramente: los que mueren en la gracia y en la amistad de Dios. Los que mueren en la gracia y en la amistad de Dios, pero imperfectamente purificados, aunque están seguros de su salvación eterna, sufren después de la muerte una purificación a fin de obtener la santidad necesaria para entrar a la alegría del cielo. La iglesia llama purgatorio a esta purificación final de los elegidos, que es completamente distinta del castigo de los condenados. Aquí está claro, él me está diciendo que si una persona que no confesó los pecados, una persona fue desobediente. No, aquí está la enseñanza de la iglesia es clara, que no es que todo mundo se vaya a salvar por medio del purgatorio. Esa es una mentira que ellos dicen, pero no es cierto. Pues, es que vamos a la palabra, que es la regla infalible. Claro, mira, pues, entonces habla la Biblia claramente que el que murió en pecado no tiene perdón. Es que Su dependiendo... enseñanza, claro, está así. Ahora, pero ¿será que aquí está la todos los inspiración pecados divina son de Dios? iguales? Yo quiero que me disculpen. Todos son... Fíjense que aquí ya entraron ustedes a una contienda. Y la Biblia nos evita la contienda entre de nosotros. Yo le voy a pedir ahí que lea un texto ahí. Yo quiero que... Sí, hermano, ya vamos a ver. Ya vamos a parar. Dice, Hechos 19:28, que Pablo rebatía públicamente las mentiras de lo que le acusaban. Y dice también Mateo 4:8 que Jesús mismo respondía con la Biblia cuando el demonio lo quería atacar. Y dice Tito 1:9, dice que a los que dicen mentiras pues es necesario, dice esto, o sea, la Biblia lo aprueba. Y Tito 1:3 dice que hay que reprender con firmeza al que dice mentiras. Eso es lo que dice la Biblia. Pero yo veo que usted quiere dialogar. No, yo respondo. Y no está basado a veces a lo que es la escritura. Yo le estoy leyendo la escritura. Aquí dice. La palabra para que aquí dice. Hay un pecado. Sí,
yo con eso termino. Aquí él dice que todo pecado es del mismo tamaño, del mismo peso, pero la Biblia aquí dice que toda injusticia es pecado, pero no pecado, precisamente pecado de muerte. Y usted lo puede buscar en Juan 5:18. Y aquí, en 1 Corintios 3, versículo 15, dice: si la obra se convierte en cenizas, el obrero tendrá que pagar, se salvará, pero ¿cómo? A través del fuego. O sea, eso es lo que dice la Biblia, y lo dice también esta, que aquí también lo puedo leer. Bueno, yo creo que aquí estamos, vos tenés tus conclusiones, Claro, yo tengo las mías. claro que sí, así es. Y de aquí, por ejemplo, yo no te puedo sacar a vos, ni vos No. me vas a sacar a mí. Claro. ¿Verdad? Si Pero me lo que enseñara sí- con la palabra lo que sí, no existe el purgatorio, pues ya sería otra en cosa. realidad no existe Ajá, no entonces existe. explíqueme, solo esto quiero que me explique. La obra si la obra se convierte en cenizas, el obrero tendrá que pagar, se salvará, pero como a través del fuego. Te estoy explicando qué es lo que va a, decir, a llevar a cabo la gran tribulación, ¿Cuál donde tribulación? la gente no sabe de la tribulación. La tribulación que pasaron cuando quemaban No, vivo la que hasta los- viene, la que No, viene. es que la Biblia habla de una tribulación. La Biblia habla de una tribulación, pero ¿qué pasó del año 200, del año 100 al año 300? No, pero yo no ¿Qué estoy pasó? hablando de lo que pasó, ¿No fue a lo tribulación? que viene. Oíme pues, te estoy hablando a lo que viene. Lo que pasó, pasó. ¿Pero fue Esto- tribulación? ¿En qué tiempo fue? Del año 100 al año 300, Del año 100 al año al año 300. 300, ¿qué pasó ahí? Fue una tribulación que Fue sufrió. una gran tribulación que quemaban vivos a los cristianos, que los crucificaban, que los tiraban a los leones. Eso no es tribulación. Es tribulación, pero Ahí la está. Biblia no te está hablando a eso. Te está hablando a la tribulación que está por suceder. Eso debes de entenderlo. Es que Pablo Ahora, nunca está hablando hacia atrás, está pero, hablando vamos a hacia ver. el futuro, hacia el día en que todos vamos a tener que entregar cuenta. claro, Por ejemplo, en pero aquí especial, habla del día del juicio, no de escúchame, ninguna pues, tribulación. Escúchame, Pablo en ese entonces estaba hablando especialmente a los que van a ser salvos dentro de la gran Claro, tribulación, pero aquí que no no dice van a eso. dejar sellarse por los 3 sellos, que es el sello de la bestia. ¿Ya? Porque muchos cristianos, en aquel día, cuando sea el rapto de la iglesia, no van a formar parte del rapto de la iglesia porque no estaban preparados. Entonces van a tener la opción de ser salvos, pero ya no por gracia, sino que por fuego, donde tendrán que, si quieren ser salvos, sacrificarse. Tienen que morir por causa del Evangelio de Cristo. Pero A eso se refiere la Biblia. pero No eso se refiere. usted se lo está a lo- atribuyendo a eso. No es que aquí lo diga. En la interpretación que hacen de que el supuesto rapto, de la supuesta tribulación, en eso es que lo acoplan. ¿Ya? O sea, ¿vos no O sea, crees entonces en el arrebatamiento de la iglesia? Como según lo enseña la iglesia protestante, no. Yo creo en la segunda venida de Cristo, en la parucía. Yo creo en la segunda venida de Cristo cuando el Señor venga en las nubes con sus ángeles, así como dice Hechos 1:6 por ahí, de la misma forma que lo han visto irse, de la misma forma volverá. Claro. Y Vendrá. dice Apocalipsis que todo ojo le verá. Pero Incluso está lo que va a hablando pasar. en la segunda venida de Cristo. Según la enseñanza que yo recibí cuando era protestante, es que se va a ser como en secreto, se va a desaparecer la gente y se va a ir y lo van así como con aspiradora y otros se van a quedar. Eso No lo crees. es falso. ¿Ya? ¿Por qué? Jesús va Oíme, a venir. Aquí estamos, Pero vamos a la ese Biblia. ya pasamos Vamos a del la tema. Biblia, vamos a la Biblia. Vamos entonces. Vamos a la Biblia. En realidad, si no crees eso, te digo así, ¿verdad? Estás perdido. No, Estás usted perdido. puede decir Ah, lo que usted quiera. Lo mismo Porque me dicen los dice- testigos de Jehová. De eso no me preocupo yo, porque lo mismo me Pues si dicen no se los preocupa ateos. usted, no nos podemos preocupar Ajá. Óyeme, nosotros. pues. Yo he platicado pues. con ateos y también hasta los ateos me dicen que estoy perdido. Entonces, a mí no me preocupa lo que él me diga, ¿va? Porque yo conozco la palabra de Dios, yo conozco la escritura. Yo incluso me estaba preparando para ser pastor.
Yo conozco todo eso. Oíme pues, oíme, en eso tienes que creer. A ver. Ya lo que pasó, si fuiste un día o no fuiste, pues Ok. eso ya quedó atrás. Oíste, porque el Señor mismo, Ajá. con voz de mando Ok. y con voz de arcángel, descenderá Sí, claro. Bajará. del cielo. Muy bien. ¿Estamos de ¿Estamos? acuerdo hasta ahí? Descenderá del cielo. Muy Y bien. los muertos en Cristo Ajá. resucitarán Estamos primero. de acuerdo ahí. Resucitarán Luego los muertos. nosotros, Claro, los que sí. hayamos quedado, Claro. seremos arrebatados. Seríamos llevados, claro. Ajá. ¿Y por qué no decir que no Claro. crees en eso? Es que Cristo va a venir. Yo le Cristo dije- va a quedar allá. No. Vos me, Vamos a ver. vos me estás hablando de la segunda venida de Cristo, Claro. cuando Él venga con su iglesia después de Vamos a 7 años de bodas de Cordero. Vamos a ver qué dice Mateo. Léeme esa cita 24, y nos 34. quedamos ahí. Bueno, Sí. Mateo, capítulo 25. Sí, yo sé que ahí me vas a hablar de la segunda venida, es que Claro. son 2 acontecimientos. Es que Jesús no va a venir otras 2 veces. Jesús No. solo va a venir una vez más. Y dice, Mateo 24, 31, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria rodeado de todos sus ángeles. De la iglesia. Dice ángeles, no De dice, la iglesia. no, dice ángeles. De la iglesia. Ángeles. Sigue. Aquí Sí. no dice iglesia, dice ángeles. Yo estoy leyendo lo que dice la Biblia. Con Cuando sus el santos. hombre, cuando el Hijo del Hombre venga rodeado de todos sus ángeles, Ajá. se sentará en el trono de gloria que es suyo. Todas las naciones serán llevadas a su presencia y separará a unos de los otros, y igual que el pastor separa a las ovejas de los chivos. Aquí podemos ver entonces que el Señor vendrá y nos llevará a todos, y allá será donde Él va a separar para acá los unos y para acá los otros. Y dice Hechos de los Apóstoles capítulo 1, dice, los que estaban presentes le preguntaron, Señor, ahora, bueno, dicho esto, Jesús fue arrebatado ante sus ojos y una nube lo ocultó de su vista. Ellos seguían mirando fijamente mientras se alejaba, pero de repente vieron a su lado 2 hombres vestidos de blanco y les dijeron, amigos galileos, ¿qué hacéis ahí mirando al cielo? Este Jesús que les ha sido quitado volverá de la misma manera que ustedes lo han visto ir al cielo. Ahí De está. acuerdo con eso. Pero lo que no estoy Él de acuerdo, volverá. que vos decís que el Señor, porque cuando Él arrebate a la iglesia, Él no va a venir a la tierra. Ahí está el detalle, porque aquí dice que volverá. Pero usted está hablando Y en dice la que va a segunda llevarse a venida de todos, Cristo, cuando buenos y Cristo malos. venga a inaugurar el reino milenario aquí Y a la aquí está hablando tierra. eso. Bueno, entonces, Porque en donde está hablando en dice, porque conclusión. el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios Ajá. descenderá del cielo. Y Exacto. los muertos en Cristo Estamos resucitarán de acuerdo, primero. estamos de Luego acuerdo, nosotros, dijo Pablo, Claro. los que hayamos quedado, exacto, seremos arrebatados Seremos juntamente llevados, con ellos seremos para llevados. recibir al Señor. ¿A dónde dice? allá arriba, En el aire. allá arriba. Va, o sea, entonces que nos allá vamos iremos. a ir a 7 años de bodas del Cordero. Allá Eso- nosotros vamos a pasar ante el tribunal de Eso Cristo. es lo que les han enseñado. No, la palabra de Dios lo dice. Eso es lo que entienden. La palabra de Dios Eso lo es dice. lo que Bueno, entienden. Bueno, si eso pero lo bueno. crees, Bueno, en realidad te agradezco por En haber conclusión, venido a este lugar y poder en- compartir la palabra del Señor. Ajá. Permíteme, voy a despedir. Y te agradezco, ¿verdad? Y en realidad esto es algo que vos vas a defender tu creencia. Claro. Yo voy a defender, ¿verdad?, lo que es la palabra de Dios, lo que yo creo, lo que la yo Biblia dejo- dice, ajá, ¿verdad? también. Entonces, si ahí crees estar bien, no hay problema. En aquel día vamos a entregar cuentas al Dios Todopoderoso, muy bien. ¿verdad? Pero Claro algo que sí sí. te sé decir, algo sí te sé decir. En aquel día te acordarás de esta plática que tuvimos debajo de este palo en Nancy, No, aquí claro que rodeado sí. de estos sanitarios, y te recordarás Claro que que sí. estabas equivocado, que hay un arrebatamiento de la iglesia y hay una venida, segunda Bueno. venida de Cristo a la Claro. tierra Bueno. por 1000 años. Bueno, está bien, Ajá. está bien. Dios les bendiga a todos. Bueno, como pueden darse cuenta, ¿verdad? Si hablamos con los testigos de Jehová, utilizarán la Biblia y dan otra enseñanza. Si hablamos con los adventistas, utilizarán la Biblia y otra enseñanza. Pero Jesús dejó una sola iglesia, no dejó 30,000 ni 70,000 divisiones, sino que una sola iglesia, y sabemos cuál es la iglesia que viene desde Cristo hasta nuestros días y que es la que guarda las escrituras, que fue incluso
la que eligió los libros de la Biblia allá por el año 382 y que es la que tiene la autoridad para interpretar la Biblia que estuvo en sus manos desde el principio. Y como pueden darse cuenta, cada quien puede interpretar la Biblia a su manera, pero dice el mismo Pedro dice que no todo, dice que la escritura no es de interpretación privada. Y vamos con los testigos de Jehová, ellos interpretan privadamente a su entendimiento, los mormones les interpretan a su entendimiento, y todos los grupos, Roca de Poder, que también es una línea pentecostal, le interpretan de otro modo la misma Biblia que él está utilizando. En conclusión, Cristo dejó una iglesia y Cristo dejó ministros en esa iglesia para que nos transmitieran la palabra como desde el principio, y eso es lo que hemos hecho, eso es lo que hemos recibido. Y como se dieron cuenta, yo les di textos bíblicos, a pesar de que ellos van a decir que no les di textos bíblicos, pero ustedes se dieron cuenta de que sí les di textos bíblicos. Pero que Igual nunca hablaron del purgatorio. Hablé. Nunca. Ustedes se dieron cuenta. Primera de Corintios 3:12 dice que en aquel día dice que estaremos todos y todas las obras van a ser probadas por el fuego, y la obra de cada uno, si se convierte en cenizas, tendrá que pagar, se salvará, pero ¿cómo? Por fuego. Y dice Mateo 5:25 que no saldrás de ella hasta que hayas pagado el último centavo, hablando de una cárcel. Y eso pero es lo que está diciendo. Hablando de algo literal. Eso es lo que él entiende. Jesús habló literal, dice él. Cuando habló del trigo y la cizaña, seguramente también habló literal. Entonces, se respeta todo, ¿verdad? Yo no voy a, a perder amistad con él por eso. Porque crean diferente a nosotros. No debemos de perder la amistad. Hermanos, que el Señor les bendiga. Cuídense y hasta la próxima oportunidad.